el nivel de vida que debemos de tener según este pasaje. El Señor Jesucristo, cuando estaba orando allá en San Juan capítulo 17, el versículo 24, oró al Señor y le dijo: Padre Santo, quiero que donde yo estoy, vosotros también estén para que vean mi gloria que me disteis antes de que el mundo fuese. Era el deseo del Señor Jesucristo que sus discípulos y todos los que seguimos a Él participemos allá donde Él quería que nosotros estuviésemos. Entonces aquí ya se cumple en un sentido el deseo, y vamos a principiar la meditación en el versículo 6 de la porción leída, y dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí ya podemos ver que la petición del Señor fue cumplida, y todos los que le seguían y les estamos siguiendo, era el deseo del Señor que estuviéramos allí también con Cristo en ese lugar. Y la porción leída dice, hay dos cosas: que con Él nos resucitó y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Aquí está cumplida en un sentido la petición del Señor Jesucristo al Padre Celestial. Podemos meditar y pensar el lugar que Dios nos concedió y también el nivel de vida que debemos de tener y creer. Aquí lo primero que encontramos, o más bien el orden del segundo, o el versículo 6, habla que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ahora, meditando y valorando esta porción, aunque es un misterio, porque la palabra de Dios tiene muchos misterios, si no los entendemos tenemos que al menos creerlos para que nos beneficiemos de lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí dice que nos hizo sentar con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ahora, esto señala que al pueblo de Dios, los que seguimos, Dios nos ha colocado en un sentido, en un nivel, igual que Cristo. Cristo está en los lugares celestiales, y dice que también a nosotros nos dio sentar en esos lugares con Cristo Jesús. No somos dignos de ocupar ese nivel, pero para Dios nos puso en ese nivel de vida espiritual, porque vamos a meditar no lo natural, sino lo espiritual, porque el nivel natural es aquí terrenal, aquí en la tierra, por supuesto, pero el nivel espiritual es más elevado que el natural, por supuesto, y a veces nuestra mente se turba y no está para la mente natural, sino también para una mente espiritual, de pensar que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo.
Cuando iba con Cristo, Dios nos puso allá en ese nivel que ocupa Cristo en los lugares celestiales. Entonces, hay que pensar y valorar, es decir, lo que es realmente la vida espiritual y los lugares que ocupamos con Cristo en los lugares celestiales. Y cuando nosotros realmente valoramos y creemos esa posición que tenemos allá donde Dios nos hizo sentar con su Hijo Jesucristo, con nuestro hermano mayor, que es el Señor Jesucristo. Entonces eso nos lleva a valorar el nivel espiritual que nosotros ocupamos, aunque estemos aquí en la tierra sentados en un sentido natural, pero la vida espiritual es mucho más elevada. Ahora Dios no hace nada sin propósitos. Esto tiene un propósito. Y aquí, aunque está un poco difícil, el versículo que sigue, el versículo 7 de Efesios 2, encontramos el propósito de Dios habernos colocado en aquel lugar, y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí encontramos un propósito. ¿Por qué estamos allá? Aunque no podemos vernos, pero lo de Dios no es por vista, sino por fe. En 2 de Corintios capítulo 4, terminando el pasaje, dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Por lo tanto, es la visión del cristiano, ¿no? Con la vista natural vemos lo natural, pero con el ojo espiritual tenemos que ver lo espiritual. Y ya no lo vemos como figura, sino por la fe, creyendo lo que la palabra misma de Dios nos dice a dónde nos colocó Dios. Para Dios es una realidad y solamente tenemos que creer la palabra de Dios que nos dice que allá nos colocó en ese nivel tan elevado. Pero mirando otros versículos, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 3, hay otro pasaje paralelo a este que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición, ¿a dónde? En los lugares celestiales. Está hablando al mismo nivel del versículo 6 del capítulo 2. Dios puso también toda bendición para el pueblo, toda bendición para los que figuramos allá, que Dios nos mira y es una realidad para Dios. Entonces puso las bendiciones también en ese lugar, en los lugares celestiales. Hay un depósito en Cristo para nosotros. No hay ni un amén para eso, ¿no? Es que el amén, eso como que me anima más. Gloria al Señor. Entonces, ese depósito de bendiciones en Cristo, en los lugares celestiales, dice, las bendiciones que Él también puso para nosotros están al mismo nivel.
en los lugares celestiales. No están por aquí, por tierra, no. Están figurando en Cristo en los lugares celestiales, donde estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Le parece? Es decir, como locura a la mente natural, ¿no? Pero para la mente espiritual y el crecimiento que debe tener el cristiano para creer y mirar, para poderse beneficiar de las bendiciones que están en el mismo nivel que en los lugares celestiales. Porque en Efesios 2 dice, en los lugares celestiales estamos sentados y las bendiciones están en los lugares celestiales para nosotros. Entonces, parece un poquito difícil entender eso, ¿no? ¿Y cómo alcanzamos eso? Pero la mente espiritual, la vida espiritual, tiene que hacer real esto para poderse beneficiar de esas bendiciones que están en los lugares celestiales. Ahora, hay un versículo, pasando a la misma página de Efesios 2, el capítulo, Efesios 3, el capítulo 18, vea lo que dice. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Imagínense, nos manda a todos los lugares de las dimensiones que habla aquí de las cosas que Dios tiene y que tenemos que conocer. Que en primer lugar dice, para que seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura. Imagínense, si vamos de oriente a occidente, ¿cuánto ancho hay en el universo? Y habla de esa parte. Y segundo lugar dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, luego la longitud, es decir, lo largo de lo que está hablando el apóstol Pablo. Tenemos que ser capaces, y dice, y la profundidad, es decir, a lo hondo, es decir, en todo esto nos manda la palabra del Señor y tenemos que crecer y creer y ensancharnos para todos los lugares. Y lo último dice, y la altura, imagínense, para todos los santos, que debemos de comprender, ¿no? Cuántas cosas pueden haber en estas dimensiones que nos habla la palabra del Señor. La palabra de Dios es muy profunda, pero tenemos al Espíritu Santo que nos hace comprender, ¿no? En la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, compara y dice, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Y dice, tampoco se conoce la cosa de Dios, sino por el Espíritu de Dios, que está en Dios y escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña estas 4 dimensiones, las conoce. Entonces, al conocerlas, ¿y para qué fue enviado? Para revelarnos a nosotros lo que hay en estas dimensiones. Y entre eso está la posición nuestra en los lugares celestiales. Ahí está, menciona las alturas, y allá está nuestra posición
espiritual. Ahora, lo que dice, volvemos al versículo 2:6 de Efesios, dice el versículo 7, vuelvo a leerlo para que se grabe, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, el propósito de Dios que nos tiene allá, no ha de figurar, es para mostrar algo grande desde esa época que Dios nos colocó, es para mostrar algo al mundo. Aquí no está claro, explícito, pero hay un propósito. Pero ese propósito lo encontramos en la misma página, al reglón atrasito, que es la misma carta de Efesios. En el capítulo 1, verso 20, lo leo, está fácil encontrarlo ahí. Capítulo 1, verso 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está aquí hablando lo mismo, pero el propósito está más claro. Aquí el versículo 8 dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí el propósito de Cristo estar en los lugares celestiales lo menciona claramente, y es el mismo propósito para nosotros que ocupamos el mismo lugar que está ocupando Cristo. Él está allá, por supuesto, ya en un cuerpo resucitado. Nosotros solamente tenemos una resurrección. Ahorita meditamos un poquito, porque es la otra parte del versículo 2:6 del libro de Efesios. Pero vuelvo a leer aquí el versículo 1:20 de Efesios. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está el propósito que no menciona en el versículo 7 del capítulo 2, ya que menciona de antemano que Cristo está sentado en ese lugar, en los lugares celestiales, con un propósito, para dominar a través de su pueblo que tiene en la tierra, porque Cristo está allá sobre todos estos 5 potestades que tiene el demonio. Dicen que hay una capa en las alturas llena de demonios, miles y miles y millones de demonios, todos apuntando hacia la tierra, que otros están volando, pero aquí Dios puso a Cristo en los lugares celestiales para sobre todos esos principados y potestades, juntamente con la iglesia. Entonces la iglesia ocupa ese lugar y está como instrumento de Cristo para dominar a través de la iglesia el lugar que Cristo ocupa allá, que nosotros miremos de arriba para abajo.
Es decir, los cristianos no deben de mirar al demonio mirándola arriba, no. Nosotros lo miramos de arriba para abajo. Porque lo miramos de abajo para arriba, lo vemos sobre nosotros. Pero si miramos del lugar que ocupamos allá, de allá para abajo, lo vemos chiquitico. Sí. Cuando uno está, yo le oí por aquí una ilustración al hermano que estaba dirigiendo el avión, ¿no? Cuando se miraba el avión ahí cerquitica, se veía grandote, ¿no? Y cuando se miraba de lejos, se veía chiquitico. Entonces, así es el demonio. Si lo miramos de aquí para arriba, pues lo vemos grande y nos asusta. Pero si lo miramos de arriba para abajo, con Cristo, entonces lo vemos chiquito. Y sepa que todo cristiano tiene esa posición y esa autoridad contra el enemigo, contra el demonio, porque el demonio tiene que estar y está sujeto a la iglesia del Señor. Aquí en este mismo capítulo que es profundo, 1:23, leo y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es la plenitud de Cristo en la tierra, ocupando ese lugar tan elevado, y el Señor nos respalda a nosotros. Nosotros allí en el pequeño grupo que tenemos con la hija, experimentamos muchas, es decir, tenemos allí, como dice la palabra, una cantidad de testimonios de lo que Dios hace liberando a personas que llegan endemoniadas. Unos vuelven, otros no vuelven, porque la gente en un sentido es desagradecida, ¿no? Hace un tiempo llegó una niña desplazada por allá del lado de Cimitarra, Santander, y la pusieron aquí a la escuela y no aprendía, era es decir, duró cierto tiempo ni las vocales. Y Ruth, la hija mía, oró por la niña, por las manos, y entonces Dios la liberó, porque sintió que salió algo y que el Señor le puso las manos sobre su cabeza, y la semana siguiente fue a estudiar y fue su mente despejada. Rapidito, es decir, lo que había oído lo entendió y pronto aprendió a leer, porque había un demonio, es decir, opacando la mente y así muchas cosas. Entonces, hermano, es el propósito de Dios colocarnos arriba para que tengamos en ese nivel autoridad que Cristo tiene, lo ha dado a la iglesia y Él nos respalda. Qué bueno es esto, ¿no? Entonces, hermanos, no nos sintamos amedrentados aquí pequeñitos y mirando al diablo como un Goliat, no, mirando al diablo que está bajo nuestra autoridad. Sí, el diablo está bajo nuestra autoridad, pero tenemos que tener también el respaldo del Señor, el Espíritu de Dios, que es el que nos da autoridad y poder. Entonces, qué bonito es descubrir para qué Dios coloca a un cristiano en ese lugar.
Aquí hay otra parte en el versículo 6 de capítulo 2, vuelvo a leerlo, y dice, juntamente con él no resucitó, y enseguida sigue el lugar que Dios nos puso en los lugares celestiales. Ahora, dice que juntamente con él nos resucitó. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Pero primero el cristiano no voy a estudiar o a meditar en dos resurrecciones del inconverso y de la iglesia, no. Las dos resurrecciones de nosotros los cristianos. Tenemos dos resurrecciones. Primero, la resurrección espiritual. Cuando Cristo fue resucitado, también nosotros, los que estamos en el futuro, íbamos a resucitar. Ya hoy usted está resucitado espiritualmente. Sí. Yo estoy aquí porque Dios me resucitó a mí en la resurrección de Cristo. Y cuando hemos nacido de nuevo, entonces hemos resucitado espiritualmente, ¿no? Porque la palabra dice que estábamos muertos por el pecado, pero cuando Cristo operó en nosotros, le aceptamos, Él nos resucitó espiritualmente. Ya no soy un muerto, ya soy uno vivo para Dios. Usted no es un muerto, es decir, espiritualmente, es vivo para Dios. La otra resurrección corporal, esa es la resurrección que tenemos nosotros, pero para resucitar en la segunda resurrección corpórea, tenemos que resucitar primero la natural, la espiritual. Si usted no, o una persona, no resucita espiritualmente en la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, hablando quizá me haga comprender de cuál resurrección estoy hablando. De la espiritual. Porque en pecados la espiritual está muerta. Pero cuando Cristo operó en nosotros por su Espíritu, entonces nos dio vida juntamente con Cristo, dice. Nos dio vida. Entonces usted ya es un resucitado espiritualmente. Si una persona no resucita espiritualmente, tampoco resucita corporalmente. No, porque hay que resucitar primero espiritualmente. Y en la segunda resurrección, la corpórea, entonces estamos esperando que Cristo ya viene pronto para resucitarnos corporealmente. Ni un amén, ¿no? ¿Usted cree en el rapto de la iglesia? Eso hay que decir amén por eso. Gloria al Señor, porque estamos esperando los que están muertos en el sepulcro, pero ya sus almas han estado arriba en el cielo y tiene que venir a tomar su cuerpo por la obra del Espíritu Santo y resucitar corporalmente. Pero repito, para resucitar corporalmente hay que resucitar primero espiritualmente. Es como otro tema, pero está en el mismo versículo 6 que vuelvo a leer. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces ya somos resucitados, y si uno quiere estar arriba, sentado con Cristo espiritualmente, entonces hay que resucitar espiritualmente. ¿Usted cree que un pecador muerto espiritualmente está arriba? No. Tiene que resucitar espiritualmente para que pueda estar allá en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, es un orden bíblico que está escrito y lo estamos tomando.
Que para mí qué hermoso es meditar estas porciones que tienen sustancia. Esto es lo que nos alimenta a nosotros. Y para terminar voy a buscar otro versículo que encontramos en el libro de Hebreos, que es otra fase de lo mismo que nosotros estamos meditando ahora. Hebreos capítulo 6 está hablando también de un lugar celestial, pero nos manda a otra fase de la posición que Cristo tiene en el cielo. Dice 6:18, aunque mochamos un poco la lectura de atrás, pero para comprender lo que está por delante, leo y dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortífico consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Ya esa porción nos manda a creer aquí a creer ya lo que estamos en la tierra, porque la primera nos manda que estamos en los lugares celestiales espiritualmente, pero ahora aquí nos manda que estamos en la tierra